sacaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, en la corriente federal de trabajadores, por la soberanía energética argentina. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica. Vamos a poner modo esparce, señora. 89.1. Aspirador. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes, de 11 a 13, en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. A invitar, a caminar, movilizar. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad, sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar.
patria federal, laudatistas, laudatistas. Aire, aire, aire. Estamos iniciando Laudatistas, nuestro programa número 61. Buen día, Facundo y Gustavo. Buen día, ¿cómo están? Buen inicio de semana. Muy bien, vamos a arrancar con la editorial y luego con la continuidad de nuestro programa, pero vamos a fijar el eje de la semana. Bueno, esta será una semana muy movida, con una movilización federal, nacional, el próximo jueves 6 de agosto, en contra de la extranjerización de tierras, tema del que vamos a ocuparnos en este programa. También hay un paro docente, hay medidas de fuerzas estatales, hay conflictos por despidos, pero hay un trasfondo económico-social que atraviesa transversalmente Ushuaia a La Quiaca, que lo venimos tratando en las Laudatistas y que vienen creyendo, de alguna manera, y ha obligado a sentar posición a las máximas autoridades del gobierno. Anoche, en un reportaje al presidente de la Nación, Javier Milei, hecho por el periodista Luis Majul, le preguntó por la creciente morosidad y endeudamiento de las familias, de los trabajadores, y Milei respondió que los que se endeudan tienen responsabilidad, y dijo textualmente, la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, ok, listo. Otra respuesta del presidente fue que sería injusto darles algún alivio a los millones y millones de personas que están endeudadas, porque sería como pasarle la cuenta a los demás, ¿sí? Parece que no es pasarle la cuenta a los demás cuando hacen la inocencia fiscal, cuando eximen de multas a los empresarios que explotan trabajadores, cuando blanquean capitales, pero bueno, en el caso de los pobres sería pasarle la cuenta a los demás. Días anteriores, el ministro de Economía, Caputo, también le preguntaron por el tema de la morosidad creciente, el endeudamiento, y planteó textualmente que cada individuo debe asumir las consecuencias de sus decisiones financieras. Y sostuvo que la morosidad es responsabilidad individual y que se normalizará a través de la refinanciación bancaria y sin intervención estatal. Bien. Parece que no es responsabilidad individual el blanqueo de capitales de gente que evadió toda su vida, incluso que proviene del delito. Parece que no es responsabilidad individual que los patrones no paguen multas y que sean eximidos de obligaciones que están impuestas en la ley. La responsabilidad individual solamente recae cuando se trata de pobres y no de las personas al cual este gobierno defiende. También el vocero, la semana pasada, Adrián Rabier, fue más lejos y planteó que la situación del endeudamiento de la familia refleja decisiones equivocadas y que la falta de manejo de ingresos tiene que ver con un proceso de aprendizaje financiero. Bueno, más idiota no se consigue, claramente, porque la realidad que el propio Banco Central admite es que el 61,9% de los argentinos recurrió a tomar deuda en el último semestre, y el motivo principal es alarmante porque el 53,7% lo hizo para cubrir gastos básicos de subsistencia. Gastos básicos de subsistencia. Bueno, y esto tiene que ver con una realidad muy concreta. Crece la morosidad de las billeteras virtuales, que trepó al 29,6% según el Banco Central. También en préstamos personales creció al 14,9%. También en tarjeta de créditos creció al 12,5%. Y un dato que es estremecedor, escalofriante: hay 7 millones de personas que están en situación excluida del mercado formal, y se considera que 3,6 millones de argentinos son morosos irrecuperables, es decir, hace un año que no pueden pagar las deudas y muy probablemente para subsistir estén recurriendo a préstamos informales, a los prestamistas del barrio, que como todo el mundo sabe son malandras, narcotraficantes, dentro del entramado del juego clandestino, y que obviamente las condiciones son draconianas y hasta violentas. También ha crecido la cantidad de acoso a los trabajadores que deben, concretamente, porque los bancos, las fintech
y hasta los narcos recurren, digamos, a métodos de los más coercitivos, ¿sí? Con las familias, con los amigos, con el entorno social, acosando permanentemente y angustiando a las personas que están endeudadas. Ahora bien, se trata, como dice Javier, de un tema de aprendizaje financiero. Se trata de que se están dando demasiados gustitos, como dice el periodista Majul, o se trata de una realidad objetiva impuesta por este modelo económico. Veamos los datos, son muy concretos. El propio INDEC reconoce que una familia necesita 1,5 millones para no ser pobre. 1,5 millones para no ser pobre. Esto lo dice el INDEC, no las cifras que da la CTA o la CGT, que son muchísimo más altas. Esto lo dice el INDEC. Bien. Ahora, también el INDEC reconoce que el 80% de los trabajadores argentinos, que son 10,5 millones de personas, ¿sí?, percibe ingresos que están por debajo del 1,5 millones. Por lo tanto, 2 más 2 es 4. 10,5 millones de argentinos están percibiendo un ingreso por debajo de la línea de pobreza, según lo que el propio gobierno establece como línea de pobreza, que ya es bastante flojo de papeles. Es muchísimo más. El salario mínimo vital y móvil, que históricamente fue el que reguló como patrón de referencia, por ejemplo, al mercado laboral informal, hoy está en 376.000 pesos, es decir, 1/4 parte de lo que es la canasta básica para no ser pobre, y prácticamente el equivalente a la mínima de los jubilados, es decir, una situación de indigencia directamente. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, el gobierno actual despedazó a través del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, se negó sistemáticamente a actualizarlo y perdió un 60% de su poder adquisitivo respecto a lo que era en el 2023. En estos 2 años ha habido una pérdida de 2/3 de la capacidad de poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Al estar en un patrón o una referencia de indigencia, obviamente toda la población informal se le ofrecen salarios de indigencia. ¿Sí? Lo que está ocurriendo hoy es que hay muchos empleos en los cuales piden trabajar en negro 12, 14 horas, ¿sí?, por 600.000 pesos, 700.000 pesos, salarios que no llegan ni a cubrir, digamos, en la canasta básica para no ser pobre, según lo que establece el INDEC. Y por otro lado, el gobierno ha pisado las paritarias, porque dice que no tiene que intervenir el Estado, salvo cuando se trata de paritarias en las cuales las pisa y presiona, extorsiona a los sindicatos con lo que le corresponden de fondos por las obras sociales, no se los deposita, las amenaza con el quebranto, las amenaza con la asfixia financiera, ¿sí?, para que acepten, ¿sí?, de mala gana, negociar paritarias por debajo de la inflación. Y esto obviamente ha ido a hacer perder el poder adquisitivo del salario formal crecientemente, ¿sí?, hasta estar en muchos casos, a pesar de estar en un empleo formal o bajo convenio colectivo, en la línea por debajo del nivel de la pobreza o justo en el nivel de la pobreza. Entonces sí, señor presidente, es un endeudamiento a punta de pistola, claramente, porque a punta de pistola, que en el Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil, el Estado unilateralmente resolvió no actualizar el salario, a punta de pistola, extorsionando, coercionando a los sindicatos, amenazándolos con todo tipo de medidas, pero sobre todo con quebrantarlos en sus obras sociales, ¿sí?, los obligó a firmar paritarias que estaban por debajo de la inflación. Uno podrá decir, bueno, los sindicatos podrían haber reaccionado, bueno, eso es otra materia opinable, ¿sí? Lo cierto es lo que hizo el gobierno. El gobierno utilizó todo el aparato coercitivo del Estado para tratar de que los salarios, ¿sí?, cayeran todos por debajo de la línea de pobreza y para que el salario mínimo vital y móvil esté en la indigencia. Por lo tanto, es un endeudamiento a punta de pistola. Y en ese endeudamiento a punta de pistola, la abrumadora mayoría de los endeudados son los que tienen un ingreso inferior al que establece como límite el INDEC de la canasta básica. Que no tiene que intervenir el Estado. El Estado viene interviniendo en rescates económicos individuales hace muchísimo tiempo. Quiero recordarles no solamente la estatización de la deuda escandalosa de empresas privadas que hizo la propia dictadura militar en el 80-81, sino leyes de blanqueo de capitales que hizo Alfonsín, leyes de blanqueo de capitales que hubo bajo los gobiernos de Cristina, de Macri, de Milei, prácticamente todos los gobiernos, la especificación asimétrica
que se hizo bajo el gobierno de Duhalde, que fue un rescate masivo a empresarios cuando se devaluaba el peso respecto al dólar. Es decir que en muchas circunstancias, en nombre de la emergencia, se rescató a sujetos privados, pero en todos los casos se trataba de empresarios. Cuando se trata de trabajadores parece que el Estado no puede intervenir, que el Estado no le corresponde pagar deudas, digamos, que ha generado por su propia política económica, y invita a la gente a caer en la desesperación, a caer en la indigencia, digamos, y no es solamente una cuestión de gustito. Estamos hablando de que la gente se endeuda para pagar la luz, para pagar el alquiler, para pagar medicamentos porque eliminaron el plan Remediar, para pagar, digamos, servicios básicos, digamos, que tienen que ver con deudas esenciales. Por esta razón, por este motivo, desde la Alameda, junto con muchas organizaciones, hemos realizado un plenario este sábado, en el cual organizaciones de Ushuaia y La Quiaca nos hemos comprometido a trabajar mancomunadamente un petitorio de propuesta popular por una ley de emergencia, ¿sí?, por deudas esenciales, para que el Estado condone / estatice la deuda de todo aquel hogar o toda aquella persona que acredite tener ingresos por debajo de la canasta básica. Del mismo modo que se hizo la estatización de la deuda, la especificación asimétrica, el blanqueo de capitales, esta vez a los que hay que rescatar son a los trabajadores. Hay un antecedente para tener presente. Recordarán en la pandemia el repro. El repro era el salario que pagaba el Estado. Ahí sí lo aceptaron los empresarios, porque como no tenían actividad productiva, obviamente que el Estado garpe los salarios y no ellos, ¿sí? O el IFE, por ejemplo, que fue para trabajadores informales que no estaban registrados. Por lo tanto, si el Estado quiere, puede, ¿sí? Ahora, el Estado no quiere, entonces tenemos que tratar de forzarlo a que quiera. Creo que este debate, creo que esta polémica, creo que una campaña masiva de firmas, de debates, de movilizaciones, como la que vamos a encarar con decenas y decenas de organizaciones en red y de manera transversal y multisectorial, va a imponer crecientemente algo que es imperativo resolver ya, digamos, que es la situación de desesperación en la que se encuentran millones de trabajadores, muchos de los cuales ya están cayendo en la situación de morosos incobrables y muchos de los cuales están cayendo como rehenes del narco del barrio. Esto no puede ocurrir, esta destrucción del tejido social no puede ocurrir. Estamos en agosto, falta más de un año para las elecciones, donde seguramente Milei no sea reelecto, pero obviamente de acá a un año la gente apenas llega al día 15, con suerte, cada vez afecta más el porcentaje de su escaso y magro salario para pagar endeudamiento por razones de subsistencia, y esta es la razón por la cual nosotros consideramos que es urgente el tratamiento en el Parlamento. Y no estamos hablando de refinanciación, no estamos hablando de que los pobres se les refinancien en 800 meses como propone el Banco Nación, el pago de una deuda, ¿sí?, cuando se la multiplican por 20 a la vez que se la refinancian. Esto la verdad que no es una alternativa, porque los pobres siguen cobrando salarios que están por debajo de la canasta básica. Por lo tanto, tiene que ser estatizado, tiene que ser absorbido, porque estas deudas, sí, señor presidente, fueron contraídas a punta de pistola. De la pistola del Estado, que en el Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil pisó el salario mínimo, que apretó a los sindicatos para forzar a paritarias por debajo de la inflación y que nos llevó en 2 años a una situación de extrema pobreza de 10,5 millones de trabajadores. Esto es Las Datistas, programa número 61. Sí, y además de pisar las paritarias y mentir con la inflación, obviamente destruyó más de 26.000 empresas, con lo cual hay centenares de miles de personas que se quedaron sin su sustento básico. Así que bueno, esta cuestión, cuando tus pibes no tienen para morfar, por supuesto que es todo a punta de pistola. Los convocamos a contactarse con la Alameda, a todas aquellas organizaciones y personas de Ushuaia La Quiaca que quieran ponerse al hombro la campaña por una ley de emergencia de deudas esenciales de los trabajadores, para forzar al Estado en todos sus estamentos, empezando por el legislativo, a que surja una ley que rescate a los trabajadores. Vamos a continuar dándole obviamente a este tema cobertura semana a semana, pero ya tenemos en línea, Facu, al primer entrevistado.
Sí, así es. Bueno, y en línea con estos temas y con temas que tienen que ver con lo estratégico, con lo medular, pero que obviamente tienen repercusión concreta en nuestro día a día, salió este fin de semana un muy buen artículo de un compañero y amigo de este programa, ya estuvo en otras oportunidades. Vamos a hablar por eso con el doctor Carlos Cruz, que como sabemos es doctor en Derecho y Ciencias Penales por la UBA y fue titular de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Bienvenido, Carlos. Facundo, Gustavo y Ximena te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día, Facundo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Carlos, leímos atentamente la primera parte de tu artículo sobre la llamada hidrovía, digamos, y nos gustaría que para que los lectores, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, cuál es la importancia histórica y estratégica que ha tenido esta cuenca del Paraguay-Paraná, esta cuenca hídrica, digamos, y qué es lo que está en disputa. Bien decís, en realidad de lo que estamos hablando en el fondo es del corredor litoral que cruzan los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que van a desembocar en el océano Atlántico. Esta ruta fluvial, para sacarla del eje de la escena, entre otros aspectos se la rebautizó para ocultarla con el fantasioso nombre de hidrovía, que es con el que en general lo conoce o llega al público. Mirá, esta, lo hemos hablado, ¿no? Es una extensión fluvial de 3.400 kilómetros cuadrados de extensión, que abarca territorio de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay y de Argentina. Y por esta vía, que no es solo fluvial, porque en realidad el río o el corredor litoral propiamente dicho, en realidad es el eje de un sistema más amplio que abarca zona terrestre, zona aérea, por el cual en ese conjunto de redes de barcos, de barcazas, de aviones, de camiones, sí, que transita aproximadamente entre el 70 y el 80% de las exportaciones de Argentina. O sea, es uno de los núcleos a partir de lo cual ingresa la mayor parte de las divisas de exportación a nuestro país. Sí. Y esta es un área, lo hemos dicho, que desde hace mucho tiempo, en realidad está controlada, podemos decir privatizada, y controlada por 4 o 5 empresas transnacionales, que son las que en realidad controlan todo el flujo de mercaderías y movimientos en esa zona. Correcto. Además del 80% de las exportaciones, también, y vos lo sabés como exdirector de la UIF, y lo hemos charlado muchas veces, hay también un incesante circuito de contrabando de estupefacientes y otro tipo de delitos, ¿no? Sí, la vía se usa, como bien decís, lo hemos hablado, e inclusive hemos hecho, cuando estábamos ambos en la función pública, un convenio sobre estos temas para el control del tema y prevención del tema de trata. Pero como vos decís, por esta zona no solamente circula comercio legal, sino que además es una zona que se utiliza también desde hace mucho tiempo para contrabando de drogas, claro, de cereales, de armas y trata de personas. Y esto en general está oculto, ¿no? Aparece de tanto en tanto casi de rebote en los medios. Por ejemplo, el tema que el Comando Capital tiene movimientos a lo largo del corredor litoral relacionados con tráfico de armas y conexiones con algunas organizaciones en Argentina, es un tema que se habla o se conoce desde hace algunas décadas. Y recién sale a la luz cuando hay un conflicto de tono violento en Brasil. Claro. Pero llega acá a Argentina como rebote de Brasil, y no, de eso no se habla. Se publicita todo un esquema de prevención en materia de control de drogas
porque por esta vía pasa gran parte de la droga que termina en Europa, ¿verdad? Y pasó una cosa muy curiosa, ¿no? El año pasado, el capitán de un barco lo llama a un cocinero del barco y le dice: mire, capitán, acá tenemos unos paquetes que no sabemos qué son. Ajá. Lo van a ver, controlan, no correspondía con el material que habían tomado como carga, hacen la denuncia, intervienen recién ahí los organismos de prevención, hacen los estudios y se trata de droga, claro, que iba para Europa. O sea, se descubre de casualidad. Sí. Después de que se descubrió, aparecen varios funcionarios sacándose la foto delante del barco y tratando de hacer ver que eso era resultado de las tareas de prevención de las fuerzas de seguridad. Qué bárbaro. Que dicho de paso están diezmadas, porque también, y lo sabemos, ¿no?, parte de las fuerzas de gendarmería o de prefectura, por ejemplo, que tendrían que estar controlando, en realidad se han desplazado para situaciones de control interno en la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de la represión a la marcha de jubilados los días miércoles. Tal cual, tal cual. Pero estos, digamos, son temas conocidos y que se ocultan. Carlos, sí, en esto que vos estás comentando, ¿no?, que tiene que ver, por un lado, el corredor litoral mal llamado hidrovía, donde parece que solo discutimos qué empresa se va a hacer cargo del dragado, y la cuestión de la administración privada de esos puertos, por donde pasa no solo la mayor cantidad de exportaciones, sino también todo este tráfico ilegal, ¿no? Pero vos además pones en debate, de eso también queríamos algunas menciones de tu parte, que esto no es solamente una discusión sobre privatizar a manos de empresas de comercio exterior la administración de la hidrovía, sino que también aquí hay intereses financieros, geopolíticos, otros estados que intervienen, un problema de soberanía, ¿verdad? Esa ruta históricamente ha sido muy importante en relación con la economía argentina. Podemos hacer memoria al contrabando inglés a través de la Compañía de Indias, podemos hacer referencia al bloqueo anglo-francés, podemos hacer referencia al convenio que hizo Urquiza con Francia, Inglaterra y Estados Unidos para permitir la libre navegación de los ríos. En ese marco, el acuerdo que pactan entre la Unión Cívica Radical y el justicialismo para privatizar la hidrovía y concedérsela a la empresa Jean de Null, que continúa habilitada según la última licitación. Y estos en general son temas que se mantienen ocultos, porque la importancia no solamente es económica o de prevención de ilícitos. Siempre en los sectores dominantes de la economía, cada uno a su turno, han controlado esta vía fluvial. En general la han controlado, no siempre, pero en general sí. En la mayoría de los gobiernos, desde el siglo pasado, esto está controlado por un núcleo de empresas transnacionales, que son las que manejan el área, y son las que manejan las importaciones, las exportaciones, los controles. Yo pongo un ejemplo que también referí en algún momento. Nosotros allá por el año 2020-2021 le pedimos al Ministerio de Transporte, desde la UIF, porque estábamos trabajando en estos temas, porque habíamos llevado esta temática a las reuniones del Mercosur, que nos informara cuáles eran los puertos clandestinos, los puertos habilitados, quiénes los ocupaban, quiénes eran los titulares de la habilitación. Esto no fue contestado nunca por parte del Ministerio de Transporte. Gravísimo. Y así, los mismos funcionarios que no contestaban los pedidos que le hacíamos desde la UIF concurrieron días antes del cambio de gobierno, el 30 de noviembre del 2023, a suscribir un convenio de asesoramiento con la Embajada de Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y la Administración General de Puertos. Estas son
las situaciones que se ocultan, ¿no? Por ejemplo, reciente. Las últimas semanas se habla de que hay un proceso de explotación de hidrocarburos, extracción de petróleo en las Islas Malvinas, por parte de una empresa británica israelí. Sí. Y esto es un tema que se ha hablado mucho en las 2 o 3 últimas semanas. Y hablábamos la semana pasada con unos colegas de la Asociación Americana de Juristas, hablando de que este es un tema que estaba disponible, la información hace más de 1 año y medio, de que esto iba a pasar. Claro, y también... durante 1 año y medio nadie dijo nada. Claro, y también se viene hace mucho tiempo, hay informes que se pueden acceder públicamente, en los cuales el Pentágono no oculta su intención de manejar corredores estratégicos en lo que considera que es su patio trasero, y particularmente en Argentina, el control de la hidrovía, ¿no? Claro, en cada área tiene su proyecto de control de la circulación de mercaderías, insumos críticos, cereales, minerales, productos industriales. Ahora, Carlos, considerando que es probable, ojalá Dios quiera, se logre unir el campo nacional y logremos, digamos, terminar con este gobierno democráticamente cuando corresponda, ¿qué medidas tendría que tomar un gobierno nacional, popular, para recuperar de alguna manera cierta soberanía o control sobre, digamos, la cuenca hídrica de Paraguay y Paraná? Mira, yo escuchaba atentamente lo que vos referías anteriormente en el programa acerca del rol del Estado y la función del Estado y las tareas que el Estado tendría que impulsar. Y esto también lo hemos hablado nosotros. Siempre, en definitiva, es una cuestión que tiene que ver con una concepción de ideas respecto a qué intereses se defienden, con un programa para articular esta defensa y para llevar esto adelante, construir poder político. Claro. Sin construcción de poder político, no puede tratar de, desde el punto de vista de los intereses de la nación, hacer el control de la hidrovía, adecentar un poder judicial desprestigiado o volver a poner en pleno funcionamiento empresas estratégicas para la República Argentina. Todo es un tema que lo primero que se demanda es la construcción de poder político. Sin eso nada se puede hacer. En el año 2021, en relación a este tema, también desde la UIF impulsamos algunas acciones. Una era la creación de un programa federal de control de la hidrovía, en el cual intervenían distintos organismos de seguridad argentinos, distintas agencias como la AFIP en este momento, o la misma UIF, para definir un plan de control y monitoreo sobre el área. Sí. Para el cual no se necesitaba una gran superestructura ni una gran disponibilidad de fondos. Era un tema de organización, tecnología, y que la gente que trabajara en eso estuviera comprometido. No me acuerdo una vez hablando de este tema con Tonito y me dice, bueno, pues ustedes quieren ser el grupo de los intocables. Y yo le dije, no sé si queremos ser el grupo de los intocables, pero a partir de esto es que se puede construir. No, porque claro. esto también es una zona de mucha corrupción. Claramente, claramente, y además recuerdo que también en el gobierno anterior, al que nosotros compartimos, al titular de aduana, por poner un sistema de drones y empezar a monitorear la hidrovía, fue expulsado de la administración pública, ¿no? Con lo cual parece que es un tema tabú que atraviesa transversalmente a algunos funcionarios, ¿no? ¿Y por qué hace el núcleo del poder transnacional en Argentina, del poder económico transnacional? Exactamente. Ahí se suma el poder de las cerealeras, apoyado por las cámaras de comercio empresarias de Paraguay, de Bolivia y de Argentina, sí. Más esto alineado con la nueva estrategia de seguridad hemisférica del gobierno de Estados Unidos, que hace que este sector de poder real es el que tiene control del área. Y dar vuelta a esto requiere
tener claro qué intereses van a defender y construir poder político. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Te vamos a volver a entrevistar cuando tengamos. Sé que va a salir la segunda parte de esta investigación que está muy buena. Es un tema que tenemos que poner el foco porque realmente es una zona económica, geoestratégica, geopolítica fundamental. Y obviamente también tenemos que ir pensando de qué manera recuperar el control y la soberanía sobre esto. Muchas gracias por tus aportes, Carlos. Gracias Jimena, gracias Facundo, gracias Gustavo, hasta luego. Hablábamos con Carlos Cruz, que es doctor en Derecho y Ciencias Penales de la Universidad de Buenos Aires y entonces ex titular de la UIF, Unidad de Información Financiera. De esta forma vamos a la primera pausa y volvemos con más laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Una fábrica recuperada, un espacio cultural, un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La Gráfica Cultural. Seguinos en lagráfica.cultural. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Aire. Bueno, muy bien, esta semana se han conocido testimonios muy preocupantes de personas que han sido captadas por WhatsApp, por Facebook, por TikTok, donde les ofrecían $3.000 de salario, casa, comida, para tareas presuntamente humanitarias o de cocina en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, del lado de Ucrania. En realidad los estaban reclutando sin que ellos lo supieran bien, como mercenarios. Una vez en el terreno, obviamente les sacaban el pasaporte, le asignaban tareas de combate para las cuales no estaban preparados, no los dejan retornar a sus hogares y se ha iniciado una causa federal en el Juan de Loma Zamora, con Protex a la cabeza, con la Fiscalía Antitrata, por trata con fines de explotación criminal, en este caso concretamente, y muy oportunamente el diputado nacional y especialista en temas de seguridad, Ramiro Gutiérrez, ha presentado un proyecto que faltaba, era un gris que había en el Código Penal, para tipificar el delito de reclutamiento de mercenarios para ejércitos privados. Estamos en contacto con el diputado y compañero Ramiro Gutiérrez en Laudatista. Buen día, Ramiro. Buen día, Gustavo. Buen día a la mesa. Buen día. Bueno, nos gustaría que nos le expliques un poco a la audiencia de qué se trata el proyecto y cuál era, de alguna manera, el gris que hay ahora en el Código Penal, porque ahora se está analizando estos casos que hubo de reclutamiento y hay una polémica respecto a, bueno, qué carátula, qué calificación se le aplica, ¿no? Así es. Primero contarte que el tema está escalando.
ya salió de esa investigación federal del juez Armela y ha empezado a tener una repercusión muy importante en las redes sociales. Hubo una publicación muy reciente de un video de mercenarios reclutados de la República Argentina que estarían ellos mismos atribuyéndose la calidad de secuestrados porque no pueden volver y se han incumplido todas las condiciones de estas falsas promesas que le hace la empresa a la militaria privada, estas verdaderas mafias que los reclutan, que los llevan, que los extorsionan y que después mueren en un campo de batalla y ni siquiera pueden volver a su país porque no se sabe muchas veces quiénes son o no hay recursos para atraerlos. Código Penal argentino tenía una redacción original de 1921 que está justamente antes, es el artículo anterior al de la trata, que es, claro, es el 145, pero estaba previsto para otras hipótesis. Estaba previsto para quien te conduzca fuera de las fronteras del país y te coloque sobre el poder de otra persona o te inscriba en un ejército extranjero. Es como si vos me llevaras a mí, Gustavo, hoy me enlistaras en un ejército regular de otro país. Eso estaba pensado para otro momento de la Argentina y había un vacío total respecto de estas empresas criminales, estas mafias militares de mercenarios que reclutan buscando la vulnerabilidad de los países donde los jóvenes, donde los papás que tienen que sostener una familia encuentran esas promesas de $3.000 hasta $50.000 en un signal bonus, en un bono contrafirma de un contrato, y se lo llevan solo por el valor de un pasaje. Les envían, los contactan por plataformas sociales, les envían un pasaje y luego ha actuado muy bien la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en nuestro caso, la Protex, como vos estabas nombrando, está interviniendo en estos casos, pero el marco regulatorio no ayudaba y debían recurrir al delito de trata buscando algún tipo de explotación para poder intervenir en casos de ciudadanos que eran reclutados en la República, eran trasladados a otro país y después pasaba todo lo que hoy se está descubriendo que sucede. Primero, al llegar, en algunos casos pueden ser bien tratados y darle formación militar, lo que no sucede es que no se le integra el dinero que se les promete. Un sueldo promedio en la región de un militar es de $600 y van con la expectativa de un ingreso de $3.000 mensuales más la firma del bono. Eso no sucede y luego son derivados a múltiples destinos. Algunos son llevados rápidamente a fábricas improvisadas sobre drones, trabajan con sustancias químicas, otros con sustancias radiactivas, otros con sustancias que pueden ser destinadas a una eventual guerra biológica, y otros son llevados directamente al frente de batalla, firman un contrato en un idioma que no entienden, las instrucciones son en un idioma que no entienden, y después cuando quieren darse la baja o quieren volver, ahí empiezan las complicaciones. Les empiezan a solicitar dinero que cubra los pasajes que ellos les enviaron, dinero de los gastos administrativos, dinero del pertrechamiento, y bueno, para todo eso tienen que trabajar y tienen que estar en el frente donde es la promesa de mayor dinero para ganar. Ahora, Ramiro, Protex ha planteado, nosotros lo planteamos también en el informe anual que presentamos por el tema trata, esta modalidad creciente de trata con fines de explotación criminal, de alguna manera, donde podría inscribirse esto y además los casos, por ejemplo, de redes de narcotráfico, de narcomenudeo que captan personas vulnerables a los fines de utilizarlos como mula, campana, soldados o inclusive, digamos, en acciones armadas, ¿no? Este caso obviamente es mucho más grave, pero ¿cómo le vas a dar la vuelta en la propuesta a la modificación del Código Penal? Porque las conductas que describís son todas las típicas de la trata. O sea, captación de personas vulnerables, ofertas engañosas, secuestro de pasaporte, retención de funciones, etcétera. Así es. Nosotros tenemos una muy potente legislación de trata. Vos sos uno de los artífices que ha trabajado históricamente en ese tema y que ha logrado los beneficios no solo de la ley, porque a veces las leyes son un instrumento muerto, sino la aplicación de la ley. Vos has
funcionado como un actor esencial de la democracia y de la seguridad de nuestro país para poner presos a los tratantes de personas, ¿no? Y darle cobertura y mitigación a las víctimas de trata. Bueno, no existía un delito específico, estos son igual que la trata, muchas veces transnacionales, pero con una finalidad específica y con otro tipo de empresa muy puntual detrás, con una especialidad de formación de militares de última generación que hacen todo tipo de trabajo sucio. Los contratan para exterminar en las guerras, para cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, donde los estados no quieren intervenir. Estas son la mano de obra operativa que a veces contratan los propios ejércitos regulares o contratan personas para su custodia, para la eliminación de objetivos de alto impacto. Hay escuelas de formación de estos mercenarios, es decir, todo el negocio oscuro que está detrás de la guerra. Nosotros establecimos un delito básico para el mercenarismo y tiene una pena de ingreso de 3 años, con lo cual la persona que es contratada, captada y que va a prestar un servicio, porque muchos de ellos son ex fuerzas militares, tienen algún tipo de formación, policías, bueno, tiene una pena donde se puede establecer una primera sanción en suspenso. El ingreso de la pena es bajo para el mercenarismo individual. No el caso de la reiterancia, el soldado privado profesional, ya puede tener el juez otras herramientas para disponer una sanción de efectivo cumplimiento. Y luego la organización armada privada, que ahí es donde está el verdadero meollo de la cuestión. Estos son los que sería el símil del tratante de persona con fines criminales, pero son verdaderas empresas que hoy operan en todos los mercados y a partir de los beneficios de la tecnología te hacen un perfilado indirecto en redes, saben los bancos de solicitud de empleo, perfilan a las personas, a veces captan un reclutador que es de la propia fuerza, del propio ejército, de la policía, como pasó en este caso que investiga el juez Armela, y a partir de esos perfiles y vulnerabilidad que hacen a partir de una inteligencia en redes sociales de fuentes abiertas, te llega una comunicación muy personalizada, con una tentación muy fuerte para que vos puedas aceptar esto, y luego hay toda una capacitación de inicio para sortear los controles aduaneros o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Te dan una información básica, o más con las mulas del narcotráfico, pero con un interrogatorio exhaustivo que también requiere un analista criminal en el terreno que pueda darse cuenta que esa persona está viajando a esos destinos, que a veces no son ni Ucrania, ni Rusia, ni un destino bélico, sino que tiene muchas escalas para poder llegar. Es un viaje de muchísimas horas para evadir precisamente el destino final. Bueno, hay que darse cuenta de que esas personas están viajando a ese fin y que detrás hubo una organización de captación, con lo cual va a haber un fuerte trabajo de la perfilación en redes sociales de nuestros servicios de inteligencia nacional, que tendrán que auxiliar a la justicia federal en este caso para poder detectar esta organización criminal. Con la vieja ley de inteligencia se podía hacer, ahora con las nuevas reformas será una tarea del Ministerio de Seguridad cuando lo quiera hacer. Ramiro Jiménez, hoy, ¿cómo estás? Me surgían 2 preguntas, bueno, un poco algo empezaste a perfilar recién. Por un lado, escuchando con más detalle el relato de las cosas que van pasando, uno no termina nunca de sorprenderse de cómo las mafias no desaprovechan ninguna oportunidad para hacer negocio con la vida y la dignidad humana, pero quería saber 2 cosas. Primero, si hay una idea aproximada de ¿cuántas personas han caído ya más o menos en estas redes criminales? Y lo otro, un poco lo empezaste a explayar recién, estos en general, el proyecto penaliza a los reclutadores y a los que financian, digamos, toda esta cuestión de los mercenarios, pero muchas veces estas redes operan desde países externos, digamos, no siempre operan desde aquí, operan con criptomonedas, o operan con elementos que no son de fácil rastreo, ¿no? Entonces, más allá de los servicios de inteligencia, que hay que tener también un espíritu para confiar, digamos, con la experiencia que tenemos, ¿qué otras cuestiones debería munirse el Estado para poder hacer un seguimiento real
de esta situación, ¿no? Porque redes sociales, desde países externos, pagos en criptomonedas, estamos un poquito corriendo por atrás, ¿verdad? Sí, es correcto. Para contestarte rápidamente, es la cooperación internacional. Hay muchos estudios en este momento porque hay organismos, el Comité de la Cruz Roja, Naciones Unidas tiene un grupo de trabajo. Se calcula que aproximadamente para nutrir la maquinaria de la guerra en proyección se van a necesitar entre 30.000 y 35.000 soldados de infantería por mes. La pelota. De esos va a haber que sacarlos de algún lado. Hay un estudio del Centro Africano de Estudios Estratégicos porque van a buscar la vulnerabilidad de que aproximadamente 1.700 africanos de 36 países luchan hoy en Rusia. Ese mismo Centro de Estudios Estratégicos dice que el 22% de esos reclutados como mercenarios muere en el campo de batalla, y hay otros estudios más profundos del total de los mercenarios reclutados que entiende que el 42% muere en el campo de batalla. Uh-huh. Hay información periodística del Washington Post respecto de que aproximadamente estarían combatiendo hoy en Rusia más de 1.000 kenianos, y las proyecciones de los reclutados por esta investigación del juez Armela podrían ascender a 50 personas de lo que se sabe. Porque, tremendo. Claro, Ramiro, dos preguntas. Primero, ¿qué recepción tuvo esto en los demás bloques legislativos? Digamos, te cuento que el nuestro lo va a apoyar. Y por otro lado, ¿qué expectativas tenés respecto a la causa judicial que se tramita en el Federal de Lomas de Zamora? Bueno, primero decir que hay un gran trabajo en la justicia, porque hay que detectar este tipo de delitos. Lo hicieron en el origen, cuando estaban saliendo a la frontera. Hay mucho material tecnológico secuestrado, hay un prófugo, una detenida. La detenida es de la Fuerza de Seguridad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, así que hay que estar atento en esta investigación que va a crecer. El proyecto ingresó formalmente el día viernes, es muy reciente. Bien. Lo hemos presentado a los diputados del Frente Renovador, pero ahora lo voy a ampliar a los integrantes de la Comisión de Defensa. Yo también integro esa comisión por las repercusiones, y seguramente todo el bloque de Unión por la Patria va a estar detrás de apoyar este proyecto, porque terminan siendo proyectos de la vulnerabilidad. Claro. Estos son mercenarios de las necesidades, y nuestro país está pasando muchísimas necesidades, y es un objetivo en estas redes que tienen una estructura. Vos lo conocés perfectamente, Gustavo, cómo operan, y ahora están en plena construcción de los bancos de datos. Ellos todos los días necesitan un nuevo soldado que cruce o potencial soldado que se embarque para el frente de batalla. Entonces, en estos perfilados de fuentes abiertas, ellos construyen esos bancos de la vulnerabilidad, y nuestro país, junto a otros de América Latina y también del continente africano, son los más buscados. Ramiro, Facundo te saludo, buen día. Consultarte, nosotros vamos monitoreando noticias, habíamos visto casos de estos en otras partes de América, sobre todo en América Central, el Caribe. De hecho hubo una alerta de Interpol, pero en nuestro país, al menos hasta donde nosotros sabemos, esta es la primer causa, o por lo menos que toma relevancia. ¿Ustedes hicieron algún antecedente? ¿Hubo alguna otra denuncia o alguna investigación? ¿O esta es la primera que se conoce, o que por lo menos llega a este punto de tener allanamiento, de tener un prófugo y una persona detenida? Hola Facundo, ¿cómo estás? Es muy buena la pregunta, porque los puntos que vos estás señalando son los puntos que hay registro a partir de investigaciones periodísticas, pero también a partir de los testimonios que generalmente pueden hacer los damnificados cuando obtienen conectividad. Cuando pueden tener un punto seguro de conectividad, ellos hablan a su país de origen, a Colombia, Argentina, algunos de Centroamérica, y empiezan a calificarse como secuestrados, como extorsionados, como la imposibilidad de dar la baja. Hablan con los superiores, ellos no forman parte del ejército regular, claro, salvo los que lleva Ucrania los incorpora como legionarios,
pero tienen una enorme dificultad de encontrar una autoridad que los represente. No hay autoridad diplomática a la que puedan acceder, y la autoridad militar a la que se refiere, la respuesta que le da es que el trámite tarda, que hay que abrirle una cuenta, que esa cuenta, porque ellos son extranjeros, esa cuenta tarda, que hay conflicto bélico y a depositar en esa cuenta lleva un tiempo, que esperen, que va a ser retroactivo, y el dinero nunca aparece, y ellos sí son destinados rápidamente por la urgencia al campo de batalla. Algunos refieren condiciones infrahumanas de entrenamiento. Hay soldados africanos que han contado que se han pegado un tiro en la mano para poder salir del campo directo de batalla. Es decir, bueno, estamos viendo las miserias más oscuras que... No, tremendo. Ramiro, mientras se tramita la causa judicial y se tramita el trámite legislativo para reformar el Código Penal, la pregunta es si va a haber algún reclamo, algún pedido al gobierno nacional para que se haga una fuerte campaña de prevención por este tema, ¿no? Porque mientras tanto sigue ocurriendo. Es una muy buena idea, no lo había pensado desde esa óptica. Terminamos esta charla contigo. Vamos a seguir en privado y vamos a elaborar un pedido de informes a los efectos que el Ministerio de de Seguridad de la Nación realice esa campaña de prevención para que nuestros jóvenes y las personas vulnerables por lo menos sepan a qué se enfrentan cuando reciben esta oferta. Sí, ayer en un medio nacional televisivo hubo un breve reportaje, creo que duró 3 minutos, 4, donde una de las personas que estaba allá en Ucrania, argentino, explicaba, bueno, lo que le habían ofrecido, los $3.000, que finalmente no se los pagaban, no había cobrado nada, que estaba sin el pasaporte, que no podía retornar. Y bueno, me parece que testimonio de este tipo, así como se hizo en su momento con el grooming y con otro tipo de delitos, esto hay que empezar a alertarlo, porque en la situación de endeudamiento y de carestía y de salarios muy por debajo de la línea de pobreza, hoy es caldo de cultivo en la Argentina para cualquier tipo de captación. Así es, y acabas de tocar uno de los puntos esenciales. Ni bien llegan, le retienen la documentación. Claro. Con lo cual no pueden volver. Exacto. Sí, algo típico que ocurría ya en los talleres clandestinos, en los prostíbulos. En una época cuando teníamos el salario mínimo más alto de Sudamérica, que éramos un país de destino, me acuerdo lo que pasaba con los migrantes acá, hoy está pasando lo inverso y somos un país de captación, justamente porque el salario mínimo está destruido en un nivel de indigencia, lo cual hace muy apetecible para las redes de trata internacionales captar personas desesperadas en Argentina. Así es, conflictos bélicos hay siempre, ejércitos regulares también, pero ahora esta empresa de los ejércitos privados está tomando un volumen inusitado y nosotros somos carne de cañón. Vienen a buscar nuestros jóvenes, toda persona que pueda aportar un fusil y recibir un entrenamiento sueña en su cabeza con llevarse $3.000 mensuales y firmar un bono de ingreso que en algunos casos llega a $50.000. O 10.000, y bajo esa promesa se suben a un avión y no saben, y luego ese testimonio que vos estabas refiriendo, que lo hizo TN, esa persona estaba diciendo que no podía darse de baja y no podía retornar. Así es. Y también comentaba que de alguna manera él iba a volver. Entonces después tenemos los asilados, vemos las personas que cruzan de una forma irregular una frontera, o en el peor de los casos son declarados traidores y son desertores. Claro, desertores, y son sometidos a una justicia en otro país y sin ningún tipo de defensa. No, un disparate. Mira, vamos a seguir atentamente el tema, te vamos a volver a contactar y desde ya a disposición para trabajar una fuerte campaña de prevención sobre el tema. Me ocupo contigo de hacer ese pedido de informes y muchas gracias por difundir un tema que puede llegar a escalar y nos está afectando por ser un país vulnerable y para el ojo de estas mafias que debemos erradicar de la Argentina. Gracias. Muy bien, gracias Ramiro. Muy bien, hemos conversado con el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, él es del Frente Renovador y está recién presentado un proyecto para establecer penalizaciones a quienes recluten
personas para el mercenariado. Vamos a la tanda y continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. Cooperativa El Zócalo. 25 años construyendo comunidad. Libremos. La librería de la Cooperativa El Zócalo es un espacio de encuentro. Encontrá libros de ciencias sociales, feminismos, historia, política, literatura y editoriales independientes. Te esperamos para seguir construyendo cultura colectiva, pensamiento crítico y comunidad. Libremos. Santiago del Estero 995, esquina Carlos Calvo. Cooperativa El Zócalo. 25 años de autogestión. Desde 2005, recuperando el aire. La radiográfica se construye pesito a pesito, voz a voz, paso a paso. Todos ponemos, todos. Hacela cortita. Faltan 40 lucas para levantar la torre. Compra tu bono llamando al 4116-2848 o venite a Avenida Patricios 1941. En 20 años, no cambiamos. Evolucionamos. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos con Laudatistas, nuestro episodio número 61. Vamos a ir rápidamente a nuestro próximo entrevistado. El compañero es abogado ambientalista, amigo de la Alameda, Enrique Quique Viale, que sabemos que está a fondo de aquí para allá militando obviamente la defensa de nuestras tierras, y queremos hablar con él acerca de lo que pretende el gobierno nuevamente por quinta vez votar este jueves 6 de agosto dentro de lo que llaman la inviolabilidad de la propiedad privada. Estamos al aire. Quique, bienvenido a Laudatistas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Quique, para contarle un poco a la audiencia, hemos conocido también que el gobierno está intentando a última hora algunos manotazos de ahogados, de modificaciones. Si nos podés brevemente explicar qué está en juego con esta ley y de qué se tratan estas modificaciones, y vos crees que van a lograr el apoyo legislativo. Sí. Bueno, está en juego la soberanía nacional, ¿no? ¿Quién decide sobre nuestro territorio? Lo que busca el gobierno es eliminar las restricciones que existen actualmente a la compra por capitales extranjeros, restricciones que existen en todas partes del mundo, en todos los países del mundo, y que este gobierno pretende liberalizar hasta el paroxismo, ¿no? Una locura. No tienen los votos, no los tuvieron, esto, como decías vos,
cuarta o quinta vez que lo intentan, pero ahora mucho menos porque el tema se nacionalizó, se convirtió en una causa nacional. Mucho tuvo que ver la bandera de la selección y también el trabajo de tanta gente que viene alertando sobre que ahora es un tema vox popular, los artistas están hablando, etcétera. A partir de eso, la desesperación que hay de gobierno, porque no pueden tan fácilmente como han hecho en otras leyes comprar los votos, ¿no? Porque se exponen muchos senadores que han vendido ya sus votos. Si ustedes saben que hay 15 o 16 senadores que están como al mejor postor, ¿no? Se está haciendo una especie de rifa ahí permanente que se hacen millonarios, pero en este caso hay mucha exposición pública y no están consiguiendo, entonces se está hablando en este momento de que están proponiendo modificaciones al dictamen, pero modificaciones que son más de lo mismo, ¿no? Porque lo sustancial sigue estando, la modificación sustancial sigue estando y que sigue mereciendo rechazo, ¿no? Ellos dicen que van a ampliar, solamente van a ampliar de 15 al 25% de la tierra que se puede extranjerizar, pero que sigue habiendo un tope. El problema no es ese, no es el porcentual nacional, que además la ley actual es bastante laxa porque permitiría hasta casi triplicar la actual extranjerización que existe, sino que el problema es que se derogan y se seguirían derogando con la propuesta del gobierno un montón de restricciones que existen, o una serie de restricciones que existen en relación a la compra de tierras en lo que se llama zonas núcleo importantes y zonas con acceso al agua. Y esa es la gran clave de esto. Y zonas de frontera, ¿no, Quique, también? Y también zonas de frontera, exacto. Eso seguiría estando, esas modificaciones, y bueno, este es el núcleo de lo que estamos debatiendo en este caso, porque detrás de esto están los tecnomagnates de los mega data centers que quieren instalar en la Patagonia, que necesitan agua, energía y tierra, ¿no? Y ese es el verdadero objetivo de esta ley. Vos sostenés que ellos son los principales impulsores, digamos, de ese interés, es el principal impulsor. Entre ellos y otra serie de gente muy poderosa o empresas, corporaciones muy poderosas que quieren legalizar lo que tiene ilegal ahora, ¿no? Hay departamentos en Argentina, regiones, porque la ley es bastante inteligente, la ley actual, que no solo hace el porcentual nacional, sino que hace también por zonas y por subregiones, etcétera. Y bueno, hay regiones en Misiones, en Corrientes, en la Patagonia, que el 50% está extranjerizada, superando el límite ampliamente. Es decir, que eso también vendría a legalizar esas ilegalidades, ¿no? O intentar legalizarlas. Vos vinculás este proyecto de ley con el Super-RI, hablás de que arman un combo legal tramposo, de sociedades anónimas fantasmas. ¿Por qué no le explicas un poco a la audiencia de qué estamos hablando? Bueno, es muy importante esto, yo le digo un combo como de destrucción y entrega, ¿no? Y de saqueo, que empezó con la ley glaciar, en realidad empezó con el RIGI común, el régimen incentivo a las grandes inversiones, que establece una serie de condiciones, estabilidad fiscal, financiera, cambiaria, libre disponibilidad de divisas, para la actividad extractivista. Después la modificación de la ley de glaciares también es parte de este paquete, entregar los glaciares, ¿no? Hasta las zonas glaciarias y ambiente periglaciar. Y ahora este último conjunto, que es esta modificación de la ley de tierra, el miércoles, va a haber, que poco se habla, porque claro, estamos todos con la ley de tierra, pero va a haber un plenario de comisiones para tratar de sacar un dictamen al Super-RIGI. El Super-RIGI está pensado especialmente para estos tecnomagnates, ¿no? Los mega data centers, la instalación de estos mega data centers para inteligencia artificial, que también establece exclusión impositiva, financiera, libre disponibilidad de divisa, no pagan impuestos, tienen la energía subsidiada, bueno, un desastre. Y, como dijiste vos también, la modificación, que tampoco se habla mucho, de la ley de sociedades, para, escuchen bien, y no es una película distópica, modificar la ley de sociedades para que sociedades sin humanos, es decir, de inteligencia artificial,
puedan comprar tierras o tener actividades comerciales en nuestro país. Claro. Es decir, que ahí además se confunde de dónde es ese patrimonio, de dónde viene, es ideal para lavar dinero, es ideal para no tener responsabilidad también. Total. Cuando no hay personas humanas para que le respondan. Si, por ejemplo, no sé, contaminan un lago, un río, etcétera. Y también establece el superrigi y el rigi también una sección de jurisdicción, es decir, la soberanía en materia legal o judicial la trasladan a países extranjeros. Así que si una comunidad quiere demandar por agua, por ejemplo, contra una de estas corporaciones, va a tener que ir a demandar a Nueva York. Es una locura. Nadie puede, o sea, no hay forma de hacerlo, es muy difícil. Habla también... Porque además establece también la prioridad en el uso de los recursos. Esto el RIGI y el SuperRIGI lo hace. Sí. La prioridad en el uso de los recursos a estas grandes corporaciones sobre las poblaciones urbanas. Es una locura. Agua, energía. Lo vinculas también con la ley de manejo de fuego y con daños irreversibles ambientales a este proyecto. Es que, acuérdense que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, como la llaman ellos, no solo incluye la modificación de la ley de tierra, que es lo que más estamos hablando, sino que también modifica, y esto no se está hablando, la ley de manejo del fuego para permitir la especulación sobre campos incendiados. ¿Qué quiero decir? Que permite, o sea, al derogar esto, ahora alguien quema su campo y después lo puede transformar en lo que quiera, cambiarle el uso del suelo, que esto está prohibido actualmente. Claro, tal cual, tal cual. Quique, buen día, ¿cómo estás? Daría la impresión con el banderazo del 1 de agosto, bueno, ayer en Newell's hubo una bandera, parecería que a diferencia de otros temas, este de la venta de tierra se popularizó y permeó mucho en la población, saliendo del activo militante que siempre obviamente seguimos estos temas. Ustedes, vos que estás yendo y viniendo con este tema, ¿tenés la misma sensación, el mismo termómetro, que es un tema que claramente está en la conversación de todos y en general, y que esto podría estar dificultando que el gobierno junte los votos? Totalmente. Siento que se ha nacionalizado el tema, se ha convertido en una especie de causa nacional, mucho más allá que otros temas. Puede ser un punto de inflexión, ojalá que lo sea, ¿no? De esta escribanía que se transformó el Congreso Nacional. Escribanía corrupta, además, ¿no? Sí, es una escribanía normal, sino que escribanía a cambio de dinero, de prebendas, etcétera. Y creo que hay un hecho político indudable, uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas en Argentina, que no ocurrió en nuestro país, sino que ocurrió en Estados Unidos, que fue cuando la selección nacional desplegó la bandera después del partido de Inglaterra. Ese hecho político fue muy, muy importante, mucho más, yo creo que con los años nos vamos a dar cuenta, porque además también fue como un mensaje. Después de eso salieron varios artistas que estaban callados, o con la ley de la serie, por ejemplo, no estaban, y se empezaron a animar. Totalmente. Y ahora está lleno de artistas que se están animando con esto. Totalmente. Y la sociedad también, en general, ¿no? Esto hizo que mucha gente, que como decías vos, que no era militante, etcétera, dice, che, ¿qué pasa con esto? Hay que decir las cosas, hay que animarse, hay que desafiar al poder, hay veces. No, el mensaje es genial. Sí, de hecho, creo que por eso también Milei no pasa un día que no siga de alguna manera quejándose de lo que hizo la selección, ¿no? Porque está teniendo implicancias muy profundas. Total. Por eso la desesperación que tiene el poder, ¿no? Cuando se desafía el poder de esa manera, el efecto es impensado y mucho más amplio de lo que creemos. Totalmente. Quique, este 6 de agosto, si finalmente logran convocar a la sesión, ¿a qué hora, en qué horarios, cómo viene el tema de la convocatoria? Hay convocatoria en todo el país, por supuesto, en diferentes franjas. Hay en todo el país. En todo el país, pero en el Congreso Nacional, ¿ya tenemos un punto o se va a definir entre hoy y mañana? Sí, a las 12, arranca a las 12 esto, pero va a haber actividades toda la tarde. Perfecto. Así que si vos trabajás o lo que sea, y podés ir más tarde, no hay problema. Por ejemplo, a las 6 de la tarde va a haber un festival, o sea, para que te des una idea. Después va a haber en el medio 2 verdurazos, ahí está la UTT, va a haber actividades todo el día. Perfecto. Y la verdad que se espera muchísima gente, y bueno, vengan, es el momento, ¿no? Es el momento. Y en el resto del país, ¿cómo viene vos que estás? Y hay de todo. A ver. Te juro que hay de todo. En algunas provincias hay varios puntos. Sí. Pero no es solo en la capital. Hay provincias donde en
Neuquén hay como 5 lugares, en Santa Fe también, no solo Rosario, Córdoba tiene también varios lugares, en la Patagonia ni les cuento, ¿no? Bariloche, bueno, un montón, todo Chubut, busquen un poco y van a ver que hay en Paraná, en Corrientes, en Chaco, en el norte, lugares sí. que eso es lo interesante, y ahí me doy cuenta un poco el cambio que estábamos hablando. Lugares que no venía habiendo mucha movida, ¿no? Exactamente, y ahora hubo como sí, esto no, es mucho, esto es demasiado, vamos a salir. Esto es un montón. Ojalá, por eso digo que se convierte en un punto de inflexión. Sí, y cuando fue la batalla para evitar digamos, de la modificación de la ley de glaciares, hubo millones de firmas, cientos de miles de firmas, por la cautelar, y también 120.000 personas y 120.000 personas que se anotaron en la audiencia. Tal cual. Ahora lo que notábamos es que había de alguna manera más una campaña de alguna manera más fuertemente virtual que territorial. En este caso, vos, de cara a las movilizaciones que están convocadas para el 6, ¿notás que hay mucha más capilaridad territorial que el tema? Sí, muchísimo más, tal cual, tal cual. Lo veo en las provincias, ya hubo, este sábado como hubo acá en Corrientes y Callao, como dijeron antes, también hubo, no sé, en el puente de Corrientes Chaco, que estaba muy apagado. Sí. Y hubo ya una preparación, ¿no? Donde llevaron carteles y empezaron, como que se creó comunidad. Y en muchos lados, en Rosario, en Córdoba, en distintos lados. Sí, siento eso. Muy y bien. todos están organizando algo. Y en los territorios, ¿no? Bueno. Excelente. Dios quiera que el pueblo se levante y defienda, sea un punto de inflexión, como bien decís, y que además el gobierno no logre juntar los votos, porque a pesar de los mercenarios que se venden al mejor postor, también tienen elecciones provinciales anticipadas y están también calculando el costo político de... Tal cual. Lo que hay que hacer es pedirle a cada senador explicaciones, no la pueden sacar. Lo que sintieron hasta ahora, yo creo, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que no tenían costo político ni social, entonces vendían su voto, literalmente. Claro. Y esta vez sienten que no va a ser tan fácil, ¿no? Claro. Ya se está poniendo nombre y apellido, hay carteles en distintos lados y me resulta muy interesante. Bueno, Quique, vamos a seguir atentamente este tema y el jueves vamos a estar en las calles juntos, y bueno, y esperamos que no pase, ¿sí? Dale, un gran abrazo, gracias por llamar. Un gran abrazo a todos. Abrazo a vos, Quique. Hemos conversado con el compañero Enrique Quique Viale, abogado ambientalista, que anda ahora por el interior del país también fortaleciendo estas convocatorias. Cada uno de nosotros, estemos donde estemos, busquemos en las redes sociales, están dando vuelta todas las convocatorias que, como bien decía Enrique recién, se multiplican. Hoy ya me llegaron muchas nuevas de diferentes puntos, de muchas provincias. Eso es muy alentador, porque también estos senadores que están dispuestos a ponerle precio a la dignidad de la patria tienen que sentir que no van a poder volver a sus provincias, digamos, si votan esta barbaridad, ¿no? En el medio del programa hemos recibido algún que otro mensaje, como saben, los lunes vamos en vivo de 11 a 13 por Radiográfica. Mientras estamos al aire nos pueden enviar WhatsApp al 11 50 12 35 89, como hizo Guillermo. Hola, gente de Gráfica, laudatistas. En Chubut siempre estuvimos luchando contra la extranjerización de la tierra, la defensa de los glaciares y el agua. Quizá no sepan que acá en Sarmiento, Chubut, se secó el lago Colué-Guapí, el quinto de mayor extensión en Argentina, ¿no? La importancia de cuando no defendemos a tiempo, nos quedamos directamente sin los lagos. Muchas gracias a Guillermo de Chubut por estar siguiendo el programa y por la comunicación. Y nos están escuchando durante la semana en el resto del país también, ¿verdad? Sí, no, y antes respecto de este tema, bueno, un grupo de vecinos, vecinas que esperó a uno de los senadores en La Pampa, y un poco esto de la bandera que apareció ayer en uno de los partidos ahí en Newell's. Y esto un poco lo que comentábamos con Quique, que da cuenta de que la conversación se salió del cauce, digamos, solamente militante, virtual. Claro, y militante, y está extendiendo, bueno, esto de la extranjerización de la tierra, ¿no? Sí. Bueno, y nos olvidamos hoy de agradecer a nuestras repetidoras que todas las semanas
transmiten, reproducen el programa Laudatista. Si lo podemos recordar antes del próximo. Sí, no nos olvidamos porque tenemos tiempo, pero ahora lo vamos a hacer. No, pero lo último, digo, cuando esto, lo decíamos en los programas pasados, ¿no? Esos momentos donde uno se da cuenta que empezó la resistencia desde otro lugar, ¿no? Es decir, cuando no necesitaste recursos, ni el permiso de nadie, ni quedar bien, cuando en un hotel agarraste una sábana y pintaste una bandera y la tiraste y los jugadores la levantaron adelante de miles de millones de personas en todo el mundo, listo. Ahí empezó otra etapa de la resistencia y es cierto, ¿no? Esto que decíamos, eso también habilitó y le dio confianza y fuerza a muchos otros para que también empezaran a levantar la voz. Así que enhorabuena que estemos en esta onda, como seguramente estarán todas las audiencias de las diferentes provincias del país donde repiten laudatistas durante la semana, que vamos a empezar a nombrar y a saludar. Si querés hacemos una y una, así no nos quedamos sin aire, porque los martes a las 10 de la mañana mismo, en FM Fénix 101.1, en Las Toscas, Santa Fe, se retransmitirán los contenidos de laudatistas. También los martes, pero a las 18 salimos ahí por Radio Online Perspectivas. Muy bien, y en la Mega de Corrientes, la FM 98.1, el miércoles a las 13 horas. También los miércoles, pero a las 19 nos pueden escuchar por FM Azotea en la ciudad de Mar del Plata. En Catamarca, Radio Cacán, los jueves a las 22 horas, te vas a dormir después de escuchar laudatistas en la FM 90.3. Y finalmente, al menos por ahora, los sábados a partir de las 13 horas estamos ahí saliendo por Radio Metro, en San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, a través del 105.5. Por supuesto, y como siempre les decimos y les recordamos, toda la información, obviamente los recortes de este programa, la información de las actividades, las convocatorias, documentos, etcétera, que produce actividades, nuestra organización de Ushuaia La Quiaca, lo pueden encontrar en www.somosalameda.org.ar, y allí también tienen el acceso a todas nuestras redes sociales, y fundamentalmente en estos días, si quieren sumarse a la campaña por una ley de emergencia de las deudas esenciales de los trabajadores, donde exigimos, entre otras cosas, la condonación de las deudas de supervivencia de aquellas personas u hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la línea de pobreza o la canasta más básica y elemental de supervivencia. Bueno, y ya que en el medio de tanta información, tantos datos, tantas causas y tantas entrevistas tenemos una ventana, queremos avisar, como solemos hacer desde el año pasado, que esta semana seguimos presentando el libro sobre la correspondencia que mantuvo el Papa Francisco con Gustavo y del vínculo del Papa con la Alameda. Y esta semana vamos a estar, en primer lugar, el día miércoles a partir de las 6 de la tarde en la ciudad de Bahía Blanca. Ahí estamos presentando en la UTN, que está en 11 de abril 461. Interesante esta porque es coorganizada por la Cátedra Libre Papa Francisco, que es un espacio que nuclea la Arquidiócesis de Bahía Blanca, a la Universidad, a la UTN, pero también a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, y confluyen organizaciones políticas, sociales, la universidad. Así que reiteramos, miércoles 5 de agosto a partir de las 18 horas ahí en la sede de la UTN de Bahía Blanca. Y el día viernes nos vamos a Río Negro, a la ciudad de Viedma, donde vamos a estar presentando a partir de las 12 horas en la Casona de Derechos Humanos Bachi Chironi, que la comunidad la reconoce y la identifica, que está en Misiones Salesianos 20, Boulevard Ituzaingó, como dije antes, en la localidad de Viedma, en la provincia de Río Negro. Así que esta semana, Bahía Blanca, Río Negro, seguimos presentando el libro que narra, que cuenta, que detalla la correspondencia que mantuvo Francisco con Gustavo, y obviamente el vínculo que tuvimos durante 17 años entre la Alameda y el Papa, ¿no? También hemos pasado la semana pasada, discúlpenme la aliteración involuntaria, hemos realizado en conjunto con otras organizaciones diversas actividades alrededor del Día Mundial de Lucha contra la Trata, el 30 de julio. Seguramente los compañeros podrán comentarnos un poco un balance de cómo ha sido eso, ¿verdad?
Sí, en primer lugar, la Alameda, como todos los julios, presentó el informe anual, básicamente con énfasis particular en el último semestre, de las nuevas tendencias y modalidades, tanto a nivel local como regional, e incluso algunos pincelazos sobre tendencias mundiales respecto a la lucha contra la trata y la situación respecto a las políticas públicas o no políticas públicas que el Estado o el gobierno actual lleva o no lleva adelante. Hay una estadística muy importante, hay también un capítulo muy rico con entrevistas a jueces y fiscales que hemos realizado en este programa. El informe tuvo mucha repercusión, salió en 2 medios nacionales, en más de 14 medios provinciales, fue ampliamente difundido con bastante capilaridad en las provincias, inclusive de manera didáctica y a través de gráficos, y además ha habido muchos reportajes a nuestros compañeros y compañeras, digamos, en el territorio. Además de esto, Facundo nos va a comentar, hubo también una cantidad muy importante de actividades de capacitación, visibilización, sensibilización. Sí, bueno, comentábamos un poco el lunes pasado, unas 30 actividades a lo largo y a lo ancho del país, no solamente de la Alameda, sino también que este año, como contábamos, lo hicimos de manera articulada con muchas otras organizaciones que trabajan en el territorio estos temas y destacar que muchas veces son compañeros o compañeras que no tienen laburo, que tienen sus problemas a cuestas y aún así se la rebuscaron para armar una volanteada, para hacer un semaforazo, para pintar un mural, para hacer una capacitación. Muchas de estas actividades, la mayoría fueron presenciales, otras virtuales, pero destacando esto, ¿no? Cómo esta cuestión de comprometerse con esta temática todos los días del año y reforzar el 30 de julio, como hacemos todos los años, pero este año con la dificultad, digamos, económica, de falta de recursos, y aún así se pudieron generar 30 actividades en prácticamente todas las provincias. Acá estuvimos de hecho en el municipio de Esteban Echeverría, pero bueno, destacar el trabajo en esa Argentina profunda, en comunidades muchas veces periféricas, alejadas de los centros urbanos, que muchas veces ni siquiera tienen prensa más allá de lo que podamos difundir nosotros en las redes, así que bueno, eso también es para celebrar, y a diferencia de los años anteriores, lo hicimos y generamos una agenda con un montón de organizaciones que en su lugar y a su manera organizan estas actividades para concientizar y para seguir trabajando y ampliando un poco estos temas. Siempre decimos, y hacíamos un poco un balance con los compañeros y compañeras de la red federal, de un colectivo de las personas potenciales o víctimas de trata, que a diferencia de otros sectores de la población fuertemente golpeados por este gobierno, no tienen capacidad de juntarse, de ir a reclamar, de presentar un petitorio. Son personas que están muy fuertemente vulneradas por el delito, pero también porque su trayectoria de vida es muy vulnerada, y lo que no se pueda, la voz que no podamos alzar desde las organizaciones, desde los sindicatos, desde las universidades, difícilmente pueda hacerla una víctima de trata en su lugar, y mucho más agrupándose con otras víctimas. Por lo tanto, por eso digo, es doblemente valorable, no solo por la dificultad que tenemos todas las organizaciones del pueblo que trabajamos estos temas, sino también porque le estamos dando voz a un colectivo que de otra forma no lo tendría. Al que el Estado le quitó todo tipo de asistencia, ¿no? Sí, además en estos tiempos opacos, borrascosos de ultraderecha, donde se han desmantelado muchísimas políticas públicas y prácticamente se han dejado de publicar informes que son obligatorios para el Estado. La Alameda, con estos informes, con su intervención, con su trabajo en red, ha servido, digamos, como alguien que conserva la memoria histórica, la memoria estatal, inclusive de las políticas públicas que existieron en la Argentina y que van a volver más temprano que tarde, y marca de alguna manera un punto de referencia indiscutible en materia de lucha contra la peor de las degradaciones y denigraciones humanas, que es justamente la esclavitud de las personas. Así que quiero aprovechar para felicitar a todos y todas los compañeros y compañeras que de Ushuaia a La Quiaca han sostenido la bandera de esta lucha,
y refrescan de alguna manera y actualizan las modalidades y las tendencias, como hemos hecho en un reportaje en el día de hoy, donde estamos de alguna manera descubriendo, o mejor dicho, abundando sobre la trata con fines de explotación criminal, que es uno de los temas que está justamente en el informe de la Alameda, que aconsejamos leer, y está en la página Somos Alameda, lo pueden encontrar en la misma portada. Muy bien, vamos a ir a la última tanda del día y entramos en la etapa final de Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. www.radiografica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. www.radiografica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Muy bien, ya estamos en el aire, iniciando el último bloque de Laudatistas, nuestro programa, nuestra emisión, nuestro episodio 61, para quienes nos escuchan en vivo. Hoy es lunes 3 de agosto del 2026, y para los que nos escuchan en diferido, como ya dijimos antes, nos van a recibir por las repetidoras o también a través de los canales de YouTube, tanto de La Alameda como de Radiográfica. Tenemos conectado ya al último entrevistado. Sí, se trata de Enrique Ortiz, corresponsal de Crónica de Misiones y en Corrientes, también de ALEN y de otros medios de comunicación, y uno de los que estuvo casi desde el primer día siguiendo el caso Loan, y que actualmente lo está siguiendo en las audiencias, que en el Tribunal Oral. Lo hemos entrevistado hace algunas semanas antes de la feria judicial, y después de que retomó, digamos, la actividad judicial en Corrientes, volvieron de vuelta a las audiencias con mucha polémica, muchos testimonios, y nos gustaría de alguna manera tener una primera apreciación de Enrique sobre lo que ha visto y escuchado. Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a ustedes. Buenos días. Bueno, estas audiencias fueron claves, ¿no?, para determinar algunas cosas, específicamente contra el comisario Maciel, el famoso comisario Maciel. Sí. O sea que durante el debate los policías dejaron muy claro que el comisario Maciel estaba implicado e intentó en todo momento entorpecer toda lo que era la búsqueda. Te voy a decir que uno de los policías prácticamente durante el debate, y esto se notó mucho también ante la atenta mirada del comisario Maciel, se notó que tenía un cierto miedo contra el comisario Maciel. Estoy hablando de Alegre. En cierto momento, si vos ves las imágenes incluso de cómo actuaba, y el comisario Maciel también, que siempre estaba sentado desde atrás, no se molestaba mucho por salir, en ese momento se puso adelante y lo miraba fijamente como una forma de amedrentar también al testigo. Por eso te digo, fue clave esta semana para entender la participación del comisario Maciel en lo que es la causa. Obviamente, los otros relatos también fueron muy importantes, lo que tiene que ver con el ex viceintendente de la localidad, que dejó en claro que
estaba en conocimiento como viceintendente de los pagos hacia las fundaciones, por ejemplo, las personas que habían ido a colaborar con la búsqueda de Loan, que estaban al tanto de la mayoría de los pagos del intendente, y bueno, esos fueron para mí los relatos principales, y también lo que tiene que ver con la ex directora del hospital de 9 de julio, que dejó en claro también lo que pasó ese día con Cayaba, ¿no? Que fue atendida de urgencia, tenía una tos persistente, que prácticamente no la dejaba hablar, que no la habían atendido nunca por un tipo de cuadro similar, que esa fue la única vez, y justamente tiene que ver con el día de la desaparición de Loan. Le preguntaron en una oportunidad, también le preguntó la Fiscalía si puede ser debido a un estrés o algo. Sí, aparentemente puede ser por un estrés o puede ser también por una presión elevada, el tema de la tos. Entonces, estos puntos para mí fueron principales en estas audiencias que pasaron. Hubo una polémica respecto a una persona que se autopercibe como perito y no es perito, y que está viviendo en la casa de Loan desde el principio. Han pasado los abogados, todos terminaron en malos términos con esta persona, que hizo una reconstrucción incluso con menores sin autorización judicial, y que nadie lo sentó a testimonial ni es testigo en la causa. Y cuando abogados defensores de los Dupuy lo propusieron como testigo para que sea citado a declarar, hubo una intervención bastante violenta por parte del fiscal Schaffer, digamos como si se tratara de alguna manera una especie de celebridad arquitectónica de la causa, y no sabemos qué pito toca en toda esta historia este sujeto. ¿Cuál es tu opinión, Enrique? Mira, desde que llegó esta persona cambió completamente lo que es la causa Loan. Yo creo que vos lo sabés, lo sabe la mayor parte de la gente. Manejaba los fondos, o sea, manejaba los fondos, y lo sigue haciendo, de la familia. Decidía a quién le iban a pagar y a quién no le iban a pagar. Estamos hablando de muchísimo dinero que se juntó en la causa Loan justamente para la búsqueda de Loan, que sabemos que nunca fue para la búsqueda de Loan en realidad. Por eso te digo, una persona totalmente ajena que empezó a manejar a los prensa, con quién hablaba, con quién no hablaba la familia. Incluso te puedo decir que el último comunicado, no sé si lo llegaste a leer, que te menciona Gustavo, esta última semana, fue prácticamente producto de esta misma gente. Porque es realmente insólito lo que sostiene la familia, prácticamente insólito, prácticamente culpando a una sola persona, en este caso a tu persona y demás. Esta persona siempre estuvo detrás de la familia, desde el momento que llegó cambió. Vos sabés que hablaba mucho la familia con la prensa, vos lo sabías perfectamente. Sí. Uno llegaba a la casa, yo me acuerdo las primeras veces, yo iba muy temprano a la casa de Loan. Iba muy temprano, tipo 6:30 de la mañana, estábamos frente a la casa de Loan, donde la madre empezaba a hacer la chipa para la familia, que desayunaban ahí con un mate cocido, con un té, que lo hacían a la mañana. Yo estaba ahí haciendo la masa con la madre, por ejemplo, desde muy temprano. Entonces sabíamos que íbamos a hablar con la madre, con el padre, hablamos con uno, con otro, sin ningún tipo de problema. Cuando llegó esta persona, se cortó todo esto. Decidía con quién iba a hablar la familia, empezaron le dieron el celular con el manejo de los fondos del tema de la colecta de Loan. Una cosa de locos, es insólito. Por eso te digo lo que pasó con esta persona que empezó a manejar y decía que era perito, que después se descubre que no era perito, que estuvo en otras causas también, y dijo que era perito, finalmente se descubre que no. Por eso te digo, el manejo de la causa de Loan a partir de esta persona cambió rotundamente, lo cual molestó también, y esto te tengo que decir y confesar también, a muchos de los medios nos nos molestó, y en algún momento dijimos, ¿saben qué? Si la familia no va a hablar, y si no le importa que estemos los medios, y vámonos a la miércoles. Este fue el criterio de la mayoría. Claro. Porque si la misma familia le va a hacer caso a un tipo que dice que es perito, que venga, y empieza a manejar la causa, y después le deja como tarados prácticamente los que tuvimos desde el minuto 1 apoyando la búsqueda de Loan, era ridículo. Y te juro que en un momento lo pensé, En un momento pensé, digo, ¿sabes qué? Me voy.
Ahora, Enrique, ¿a vos no te parece extraño que esta persona haya sobrevivido? Porque lo propuso Roberto Méndez en su momento para incorporarse, después termina enfrentado con Roberto Méndez, termina enfrentado con Burlando, termina enfrentado hasta con Gallego, bueno, ha tenido conflictos prácticamente con todos los abogados que han pasado por la querella, y además nunca fue igual que Codazzi, parece una persona intocable, digamos que nunca la citan, hace el disparate de una reconstrucción con menores, había una prohibición de manipular o acercarse a los menores, él hace una reconstrucción sin ningún tipo de orden judicial, y además está el antecedente de que su socio más estrecho, que era Alejandro Medina, aparece suicidado después de dejar un mensaje sugestivo donde dice que no va a llegar antes de la Navidad y, bueno, aparentemente sabía algunas cosas. Es decir, hay todo un entorno opaco, oscuro, alrededor de este sujeto y llama la atención como en la audiencia el fiscal Schaffer saltó con tanta virulencia para impedir que sea citado como testigo, ¿no? ¿Y quién lo protege? Ahí está. Vos dices la palabra clave. ¿Quién lo está protegiendo? Alguien de más poder seguramente que los que están en este momento en el juicio. Obviamente, alguien lo está protegiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Vos sabés que yo tengo una persona, por ejemplo, de mucha confianza, que es el que trabaja conmigo hace muchísimo tiempo, lo Rosendo, que fue conmigo al caso Loan, que lo conozco de toda la vida. Prácticamente si va a decir algo, lo voy a decir en mi nombre, todo el mundo sabe que labura conmigo, en definitiva, le hacen caso también porque sabe la cercanía que tiene conmigo. En este caso, ¿quién es la persona que tiene más poder que él, que lo está manejando y que puede mover todos los hilos en la provincia de Corrientes? ¿Quién podría ser? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque prácticamente si lo manejó así la gente, maneja la justicia, tiene que ser alguien de mucho poder, obviamente en la provincia de Corrientes. Esa es la persona clave que tendría que estar sentada en el banquillo. Ni siquiera él, la persona clave que tiene que estar sentada en el banquillo. Sí, y además, todos decimos quién también. Además en el comunicado que obviamente la familia no escribió, lo firmó, digamos, está indiscutiblemente la letra de este sujeto, que en su momento hasta polemizó con dichos del Papa, y se refiere a una causa que es una excursión de pesca. Excursión de pesca se llama en tribunales cuando se denuncia a una persona, no hay ninguna prueba, y bueno, pasan los años y sigue denunciado, sigue con el título en la carátula, no se le da derecho a defensa porque no está imputado de nada, pero se lo mantiene en excursión de pesca. ¿Sí? Frente a esto, que es mi caso, digamos concretamente, y lo hicieron para callarme claramente, para que deje de denunciar la mafia que hay en esa provincia y el contexto mafioso en el cual se desarrolló la desaparición forzada de Loan. En este contexto, obviamente, la Fiscalía y Protes piden el archivo porque dicen, bueno, no se puede mantener excursión de pesca durante 2 años, y bueno, casualmente salta muy virulentamente este fin de semana, la letra indiscutible detrás está el señor Macei, protestando contra esta medida, como diciendo, bueno, quieren tapar a los encubridores, no sé qué encubridores, porque en el auto de procesamiento que se eleva a juicio oral, la propia Protes reconoce que la Alameda fue la primera organización que pidió el alerta Sofía, gracias al cual se aplicó efectivamente. Y después, bueno, yo no tengo la culpa de que la jueza esté al borde de la destitución por causas anteriores a Loan, en la cual se le acusa de armar causa, maltratar, manipular, se le acusa de delitos muy graves en por lo menos 7 expedientes que han sido tomados en cuenta por el Consejo de la Magistratura, que votó por unanimidad llamar la indagatoria, algo que no ocurre hace muchos años, porque no hay, lo que hay es de todo menos unanimidad en el Consejo de la Magistratura. Bueno, entonces frente a esto, digamos, en este contexto, ¿cómo pensás que sigue este juicio y con esta dinámica? Bueno, el juicio va a continuar con los testigos ahora esta semana, que bueno, son importantes, porque parte del juicio se basa en las pericias, ¿no? Tanto la pericia de los teléfonos como la única pericia que tienen potable contra Pérez y Callao, que es el olor registrado en la camioneta de Loan por los canes.
que esto va a ser el día miércoles que va a declarar justamente el perito. Esa parte potencial, digamos que implicaría a Pérez y Callava en primer término, se da el testimonio el día miércoles. Es lo único, pero ahora sigue faltando la otra mitad de la causa. Las personas implicadas, las que del gobierno de la provincia que dijeron que estaba todo resuelto, que estaba todo bien, y que no están donde tienen que estar en este juicio. Por eso te digo, hay una parte vital del juicio que no está incluida. Por ejemplo, esta persona que nombraste recién, parte del gobierno de Corrientes, que prácticamente instaban a que estaba todo bien en un momento, y no estaba bien ni estaba resuelto. Entonces, el conocer por qué decían que estaba todo resuelto cuando no estaba resuelto, está todo bien para que los medios se vayan a su casa cuando no estaba todo bien, es sumamente importante esto. Por eso digo, tienen que estar. Pero la parte de las pericias y que tienen que ver con estas implicaciones van a ser el día miércoles y la semana próxima con las declaraciones que van a poner un punto ahí en estas personas. Porque la pericia del olor de la camioneta, que 3 canes que fueron los responsables justamente identificaron el olor de Loan en la camioneta, punto número 1. Y la semana próxima también vital, que tiene que ver con la declaración de los peritos y lo que encontraron en los dispositivos de Pérez y Callava, que esto es fundamental. Sí, que también se habla de que se han borrado algunos mensajes y videos que hubo en declaraciones ante el juzgado. ¿Esto es verdad o son rumores? Sí, mira, yo te voy a decir que yo tengo te voy a decir todo el expediente completo, ¿no? Están parte de lo que son las pericias al teléfono. No está completo en lo que pudimos obtener algunos de los medios, porque algunas cosas son inaccesibles y obviamente tiene que ver porque hay menores implicados, porque hay cosas que no se pueden repetir en palabras con el tema de los chicos que aparecen en esas fotos, que no tienen que ver con Loan, pero sí tiene que ver con personas que se dedicaban a esto, ya te puedo decir, se dedicaban a esto, y que no sabemos para quién tampoco, porque no son solo ellos los que están implicados en esta causa. Por eso te digo que es muy importante esto, pero espero que no quede ahí. Espero que realmente los responsables, a los que le enviaban estas fotos, a los que le enviaban este tipo de material, también sean penalizados, ya no en este juicio, pero por lo menos que haya un próximo y que estas personas también queden adentro, porque esto es fundamental. Enrique, el comisario mayor de la Policía Federal, Fabio Pierrone, que fue un poco el jefe operativo de la Fuerza Federal durante la búsqueda y la instrucción de la causa, descartó que haya sido un extravío o un accidente. Al descartar que haya sido un accidente, bueno, está poniendo un poco en cuestión toda la teoría que armó Codazzi, Pellegrini, Rubinó, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, se lo llevaron. Fue simple, si quedó algo en claro con esta declaración, es que se lo llevaron. Y puedo dar fe porque en su momento, vos te acordarás que los primeros que llegaron con tecnología, yo creo que lo había contado con ustedes, fueron los drones de la provincia de Misiones, que tampoco fue citado nadie de la policía de Misiones. ¿Por qué? Porque eran drones especializados, recién justamente habían llegado de Estados Unidos, podían identificar hasta un cuerpo enterrado, por ejemplo, a ese nivel. A ese nivel eran los drones de la provincia de Misiones. ¿Qué hacían? Cuando llegaban, no los dejaban recorrer la zona. Era siempre un mismo lugar. Entonces la policía de Misiones decía, mira, cuando se pierde una persona, se va haciendo una búsqueda tipo espiral, no repitiendo el mismo lugar. Entonces todos van haciendo una espiral alrededor, entonces para encontrar a esta persona, ¿no? Que es lo que se solía hacer. Acá no, era siempre el mismo lugar. Ahora, tengo una pregunta, Enrique. 500 metros para allá, sí. Estas deficiencias graves que hubo en la primera semana durante la búsqueda, primeros días y horas, ¿son solamente responsabilidad de Maciel o hay funcionarios policiales más arriba que también tenían decisiones operativas? Porque dudo que un comisario de un pueblo como 9 de Julio sea el encargado de toda la búsqueda en la etapa que estuvo en el fuero provincial, ¿no?
No, hay gente de arriba, obviamente hay gente de arriba, es así, desde un poder. Y vos sabés que incluso hay una pelea, que la pueden encontrar ustedes ahí en las redes, que tuve yo justamente en una nota de crónica con el abogado, el comisario Maciel. Y yo le pregunto, escuchame, en una parte, porque uno de los policías dice que bueno, que le tomaban fotos a los niños, a las maestras y demás. Bueno, en esa pelea justamente el abogado, yo no sé hasta dónde es abogado este señor, la verdad, dice no, pero le mandaban órdenes de más arriba. Perfecto, listo, confesión de partes, ya está. Sí, claro. Lo dijiste todo vos. Entonces hay que ver quién es más arriba que le daba las órdenes. Metiste la pata. Así nomás, yo digo, en realidad lo dejé porque prácticamente me causó gracia. Si quiso defender, lo hizo de muy mala manera. Y sería como para citar a más personas ahí, ¿eh? Tal cual. ¿Y qué pensás de la declaración que hizo Roque Báez, que era comisario que estaba arriba de Maciel? Porque, bueno, a ver, hay una admisión de los subalternos de Maciel de que el escenario estaba totalmente contaminado, que el protocolo era un desastre, pero ¿qué te pareció la declaración de Báez? No, lavarse mal las manos tampoco le salió muy bien. Tratar de como responsabilizar, que bueno, está bien, viste que cuando vos dejás al criterio de la persona que tiene que un nivel más bajo, digamos, no. Vos estuviste también, nosotros lo vimos, estuvimos en parte de toda la búsqueda, estaba sabiendo absolutamente todo, no se puede lavar las manos de nada. Pese a que uno va a decir, bueno, está bien, Maciel era el que ordenaba, Maciel era el que se encargaba de la búsqueda, pero también esta persona estaba ahí, daba órdenes también. Entonces, no se puede lavar las manos como intentó hacerlo en el juicio. Lo que me molesta, yo lo dije la semana pasada, es que tanto el fiscal como la parte que tiene que realmente preguntar, no pregunta, no repregunta, no le importa esto. Parece que como que hacen dos. Yo no soy abogado, y la verdad ni quisiera hacerlo tampoco, pero me doy cuenta que le faltan preguntar muchísimas cosas a esta gente. O no están preparados, o no les importa, o quieren dejarlo así. Es lo mismo que cuando el otro día se lo dije al fiscal, le digo, a mí cuando viene mi hija tarde a mi casa, le hago 200.000 preguntas de dónde vino, con quién estuvo, en qué lugar, a qué hora salió. Pero esta gente no tiene un criterio de preguntar lo mismo. Dice, está bien, perfecto, usted tuvo la búsqueda así, bueno, listo, nada más de preguntar. Claro. No, papá, pregunta más. ¿A vos te parece que eso es una falta? ¿A vos te parece que eso es una falta de expertise del fiscal o que tiene que ver con alguna estrategia determinada? Yo no sé, quiero pensar que es una estrategia, No creo que un fiscal que está en uno de los juicios más importantes actualmente y últimamente de la República Argentina no tenga capacidad para preguntar. No me puedo imaginar eso. Bien. Bueno, claramente, este fin de semana se conoció un audio de Soria, que fue publicado en otros streaming y medios, en los cuales denuncia que hubo un intento de atentado en la cárcel de Resistencia Chaco, donde él está alojado. No, eso no puedo escucharlo, eso no lo escuché. Lo que sí estoy al tanto de uno de los testigos de Soria, que hablamos y le hicimos nota también el abogado, que una de las testigos principales que cayó por narcotráfico en Goya. Eso sí estamos al tanto, justamente lo hablamos con el abogado, y casualmente ahora, cuando tenía que declarar, es un poco raro también, ¿no? Y aparte estaba con custodia permanente de Gendarmería, se supone que tendría que haberse dado cuenta de esos hechos en el transcurso del año y pico que estuvieron ahí, ¿no? Por eso te digo, testigo protegida, que ahora todo el mundo sabe el nombre y apellido, empezando por ahí. En Goya, donde pregunte, todo el mundo sabe quién es. Claro. Le hacen un operativo con custodia, y justo cuando tiene que ir a declarar, es un poco raro. Le pregunté a Ponce, justamente el abogado, a él, bueno, no quiere hablar mucho al respecto, pero sí, es completamente raro. Bien, y vos, respecto al tema de la banda, la llamada banda del hotel, como la llama el fiscal, después de que Macarena y Camila admitieron en las testimoniales en el juicio oral de que no tenían ninguna privación de la libertad, ¿de qué se los acusa finalmente? ¿Cuál es la causa? No hay causa. Jurídicamente no hay causa.
¿Por qué están detenidos? La verdad no tengo la menor idea. Puede que vos me habréis visto en 1000 notas que me haya enojado con Soria, que me haya enojado con uno u otro de los que estaban ahí en la llamada banda del hotel. Pero jurídicamente, ¿por qué están detenidos? No tengo la menor idea. La verdad, el otro día hablamos incluso también con los abogados, estuvimos hablando mucho con Leiro también al respecto y los abogados, que tuvimos una reunión justamente con la prensa afuera del juicio, y la verdad es inentendible toda la causa armada alrededor. Yo creo que ya admitió el tema de los pagos y porque se lo habían pagado hasta incluso el mismo ex viceintendente, que estaba al tanto, que sabía por qué habían cobrado, porque no, yo creo que quedó muy claro todo eso. Es más, levantaría si fuera el presidente del tribunal y decía, che, mirá, la verdad que con este testimonio, listo, váyanse. Claro, Sí, claro. causa, Aparte, bárbaro, supongamos que lo único que queda en pie sea la reconstrucción que ellos armaron sin orden judicial. Bueno, si fuera así, la ley tendría que ser pareja para todos y tendría que sentar a Macei también en el banquillo de los acusados, ¿no? Porque hizo exactamente también lo mismo. Tendría. Bueno, ahí estamos hablando de los protegidos nuevamente. Claro. Hay muchos protegidos, hay muchísimos protegidos. Yo estuve viendo, ¿sabes lo que encontré ayer? Y esto te lo quería contar porque es increíble, ¿no? Hay una persona que cuando nosotros estábamos en la causa Loan, siempre estaba pegado, iba con una moto, nos invitaba a una casa a comer un asado, siempre un chivito y demás, y todo eso que buscaba información, estaba siempre atrás de nosotros lo de la prensa. Ayer, justamente viendo todos los archivos, que yo los tengo, los archivos de los teléfonos, por ejemplo, de Pérez y Quellaba, me encuentro con esta persona pegado en asados con Pérez y Quellaba. Mirá. Era como un empleado de Pérez. Mirá. Justamente ayer hago las capturas de la persona esta, yo y le mando justamente a mi camarógrafo, inmediatamente le digo, pero che, esta persona que decía que no conocía a Pérez y Quellaba, era el que siempre estaba invitando a los asados a la prensa. Y lo descubro justamente dentro de las fotos de uno de los dispositivos de Pérez, los archivos sacados justamente que ahora tienen que determinar la culpabilidad o no. He encontrado muchas fotos muy cholulas, hasta con Juanse de ratones paranoicos y demás, un montón de fotos. La verdad que era una persona que evidentemente viajaba bastante y tenía esto de encontrarse con algún otro famoso. La verdad que son cosas insólitas las que voy encontrando ahí en los archivos, Gustavo. Ahora, ¿qué quedó de la declaración que hizo Quellaba de que era informante de la Federal, que le hizo en la testimonial? Sí, lo dijo, estuve viendo el video también en la declaración que hizo en Goya, me bajé para escuchar todas las declaraciones de los testigos en el canal en Goya, los videos que grabaron justamente que ahora están aportados en el juicio. En ningún momento dice ella que es informante de esa declaración de Goya, la habrá incorporado después. Yo vi el video completo, está en el acta testimonial, no vi el video, pero en el acta testimonial está. Mira, en el video no lo dice. Le preguntan por la causa, qué estuvo haciendo, a dónde fue después, qué hizo un día antes. No le preguntan, y te digo porque me vi los videos completos. Bueno, puede ser porque es factible, porque la jueza suele de alguna manera hacer una interpretación libre de los videos. De hecho, por eso también está acusada en el Consejo de la Magistratura. Enrique, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, te vamos a volver a contactar. Son nuestro corresponsal en la causa y la verdad que muy escuchado acá por la comunidad de Radiográfica. Así que bueno, estamos en contacto la próxima semana. Dale, muchas gracias, Gustavo. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Hablamos con Enrique Ortiz, él es periodista de Misiones, sigue el caso Loan. Lamentamos, no tenemos tiempo, habían llegado 3 o 4 mensajes más al programa. Les agradecemos a los oyentes, muy contentos con las notas de la primera hora. Así que bueno, los leeremos la próxima semana. Gracias a Lau Espíndola en la operación técnica. Nos fuimos. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo